Saludo esta mañana a Luis Armando Moreno, es economista y analista de datos. De la semana 10 al 16 de enero, en esta fecha, fueron 6,682 casos positivos, ¿eh? En una semana, son demasiados en el estado de Sonora. De los contagios confirmados en los últimos 7 días, 2,341 corresponden a el 35% son únicamente en Hermosillo, o sea, 35% de todos los casos se concentraron aquí en Hermosillo, mientras que el 65% se distribuye en el resto de la entidad. ¿Qué dicen las estadísticas, el análisis de datos en relación a COVID? Para eso establecemos contacto con Luis Armando. Luis Armando, muy buenos días, quien por cierto felicitamos porque arranca también proyecto y participación como colaborador en Telemax, así que muchas felicidades, Luis. Buenos días. Hola, buenos días, Karina. Muchas gracias y pues un gusto como siempre estar aquí con todo tu auditorio. Muchas gracias. Felicidades por esta nueva actividad que vas a emprender a partir de esta semana. Platícanos, bueno, ¿qué dicen las estadísticas, los análisis en las últimas fechas? Ha estado, bueno, bastante alto el número de casos de COVID-19. ¿Cómo andamos con positividad? La semana pasada entrevistaba al secretario y nos decía que se mantenía ahí 4 de cada 10, pues salían positivos o que resultaban positivos tras hacerse las pruebas correspondientes en el sector salud. Si nos puedes explicar o detallar la información de lo que tenemos hasta hoy, por favor. Sí, bueno, lo que mencionaba el secretario de Salud posiblemente son las pruebas PCR, según lo que está registrado en el portal de CONACYT, para realizar la medición del semáforo epidemiológico. Lo que vemos ya en los datos abiertos, al sumar las pruebas PCR con antigénicas, es que en los últimos 7 días tenemos una positividad de 60% de los resultados, es decir, ya que tenemos el resultado publicado, cuántas son positivas, cuántas son negativas, tenemos el 60% son positivas en los últimos 7 días. Okay. Es decir, aparte de la alta que tuvimos, que de hecho de los resultados anunciados la semana pasada, los últimos 7 días, se anunciaron más de 10,000 resultados, es decir, la cantidad más alta en toda la pandemia. Se están anunciando resultados, están haciendo pruebas como nunca antes durante la pandemia. Tuvimos 10,000 resultados, casi 11,000, y de esos, pues 60% fueron positivos. Es decir, los 6,000 casos que tenemos. Lo máximo que habíamos tenido, yo recuerdo en una entrevista que te hacía, me comentabas el récord o la punta así de el repunte de pruebas fue como en agosto o algo así, ¿no? Efectivamente, la última semana de agosto tuvimos 6,825 resultados de pruebas, resultados válidos, y actualmente la última semana tenemos 10,682 resultados válidos. Esto nos coloca con el número de pruebas más alto a lo largo de toda la pandemia o de esta última ola. De toda la pandemia, nunca se habían realizado tantas pruebas. Y esto obviamente, Luis, nos lo atribuimos a esta nueva variante que es mucho más contagiosa, mucho más rápida a lo mejor. Y bueno, se esperaba esta situación, lo decían las autoridades, desde diciembre pasado se presumía que esto iba a pasar en las primeras semanas de enero, eso es lo que nos decían. ¿El comportamiento ya va a la baja? ¿Cómo vamos en el tema de hospitalizaciones o el tema de otros datos que nos puedas compartir, Luis? Sí, bueno, en hospitalizaciones lo que pasa es que cuando inician síntomas, digamos, toda la ola comenzó por síntomas en la última semana de diciembre. Cuando ocurre este aumento de casos, regularmente se ve reflejado en hospitalizaciones 2 semanas después y en decesos, lamentablemente, 3 semanas después. Okay. Entonces, ahorita empezaríamos a ver esta pequeña alza ya en las hospitalizaciones, que de hecho de la última semana, de la semana pasada a esta, sí hubo un aumento en lo que podemos catalogar como los casos activos que han requerido hospitalización, es decir, aquellos casos que iniciaron síntomas dentro de los últimos 14 días y que han requerido una atención hospitalaria. La semana pasada lo cerramos ese dato en 105 y esta semana son 182. Es decir, o sea, ya subió, ¿no? Sí. 77 personas que son un caso activo han requerido hospitalización al día de hoy. Es un aumento bastante fuerte, de hecho es de los en una semana. Es de los aumentos más grandes de una semana a otra que hemos tenido durante la pandemia, pero no es la cantidad más alta de casos activos hospitalizados, ¿no? Que es lo que hacía referencia también el secretario y sobre todo que, bueno, afortunadamente
el tema de vacunación ha impactado positivamente en las no hospitalizaciones, pero también en el caso de, porque claro que hay hospitalizaciones, como nos mencionaba Luis, pero han sido menos el número de personas que han requerido o se encuentran en una intubadas, pues, en el área ya especial o ya grave, en el estado de salud grave de COVID-19. Entonces, Luis, de acuerdo a lo que me dices y a las pruebas y todo esto, y de la positividad que se mantiene alrededor del 60%, ¿podría aumentar esta positividad o bien las próximas 3 semanas van a ser también determinantes? Había especialistas que decían que podríamos llegar a más casos, a más números. Ahorita vimos que sí hubo un descenso, tuvimos como 2 días arriba de más de 1,000 casos. ¿Qué dice la curva ahí epidemiológica? Bueno, este descenso, por ejemplo, los domingos son bastante engañosos, ¿no? Ayer tuvimos 449 casos, Uh-huh. pero es el domingo con más casos en toda la pandemia. Entonces, los domingos regularmente se confirman o se tienen menos resultados de pruebas, por el mismo trabajo de los laboratorios. Entonces, las cifras del fin de semana, domingo, todavía el lunes, reflejan cifras del fin de semana, pueden ser muy engañosos. De esos 449 casos es comparable con los 1,000 casos que tuvimos en la semana. Lo que lo que podemos mencionar de manera, digamos, positiva es Uh-huh. el caso de Hermosillo. En Hermosillo siguen en aumento los casos en general en todos los municipios, pero en Hermosillo este aumento ya fue menor al de la semana anterior. Okay. O sea, sí fueron 809 casos más de los que los confirmados la semana anterior. Se confirmaron 2,320 para un aumento de 65%, pero ya es menor este aumento a lo ocurrido la semana anterior. Uh-huh. Lo que esto nos representa una pequeña desaceleración en el contagio en la capital, que de momento es el que está empujando, Sí. es el motor, digamos, de la pandemia aquí en Sonora. Así es, Hermosillo es el motor de la pandemia, como tú dices, y bien lo dices. Y sabes que, Luis, creo que también está impactando, que podría impactar en estas últimas semanas también, como también hacía referencia el secretario de Salud, es estos dos nuevos puntos. Digo, a mayor disponibilidad de pruebas, pues mayor, me imagino que es el número de resultados y por ende la posibilidad de que personas confirmen si tienen o no la enfermedad. Recordar que se abrieron 2 puntos más, se habilitaron además de la Arena Sonora, está el Centro de Salud del Emiliano Zapata y también el Centro de Salud en la Colonia Lomas de Madrid. Entonces, en el caso de Hermosillo, son 3 puntos y en el estado son, creo, si mal no recuerdo, 16 o 17 puntos de pruebas o donde se están haciendo pruebas de COVID-19. Eso también, pues, a lo mejor aumenta la posibilidad en el aumento ahí también de los reactivos, pues. Sí, claro, la oportunidad de detección, de hecho, a partir de la tercera ola, la detección de los casos ha mejorado mucho. Antes teníamos un desfase entre el inicio de síntomas y la confirmación de los casos, a veces de meses, ¿no? En algunos casos, en algunos otros, pues sí, 3 semanas, 4 semanas. Ahorita lo que estamos viendo es un promedio de 7 días máximo, bueno, de 6, 7 días lo que estamos viendo. Uh-huh. Es decir, y los casos que iniciaron síntomas, digamos, la semana pasada, son los que se están confirmando esta semana. Entonces, sí hay la oportunidad de detección de los casos, y eso es muy importante Uh-huh. para, medir la evolución de los enfermos, para ver cómo evolucionan las personas contagiadas. Está mejorando mucho, ha mejorado mucho, como te digo, a partir de la tercera ola, y eso se está Uh-huh. reflejando también en esta ola, ¿no? Los casos que iniciaron síntomas hace una semana son los que se Uh-huh. detectan esta semana. Luis, más o menos, ¿qué día? Ahorita que decías, sí me llama mucho la atención porque he escuchado ese comentario. No, pues te sientes mal, es viernes, pero pues sales, ¿no? A lo mejor traes algún síntoma, no es nada, lo minimizas, pero sales el fin de semana, contagias a medio mundo el fin de semana, más cuando esta variante que es tan rápida, el Omicron, y bueno, te sientes mal, pasaron 2 días y bueno, te contagias a lo mejor el fin de semana o saliste de fiesta, de parranda o no saliste de parranda, pero te contagiaste por X o por Y motivo y no vas o no te atiendes el fin de semana porque por lo que tú quieras, porque a lo mejor te es más caro, porque dices, se me va a quitar, voy el lunes, voy el martes. ¿Qué día de la semana han registrado o tienes tú ahí, de acuerdo a tus estadísticas, más reporte de casos? ¿Es qué día de la semana? Bueno, Generalmente, que la gente va eh, a hacerse la prueba. generalmente esto ocurre más o menos el miércoles, Uh -huh. pero
Lo que ocurre son más o menos 3 días entre, digamos en promedio, entre la que la persona se detecta síntomas, es decir, Ujú. puede decir tengo síntomas y acude a un centro de salud. Es Ok. decir, 2, 3 días máximo son los que tarda la persona ya en acudir al centro de salud, como mencionas. Ujú. Si sintieron síntomas el viernes, terminan yendo el lunes, por ejemplo, ¿no? Este, para ir al centro de salud a hacerse pruebas. Ujú. Entonces, más o menos son unos 3 días lo que están tardando en ingresar En ya al ingresar. centro de salud. Por último, Luis, entonces ya con todo esto que nos platicas y cómo ha sido el comportamiento epidemiológico, por lo que veo, y también nos anticipaban, enero todavía nos puede dar sorpresas en relación a las estadísticas epidemiológicas por el SARS-CoV-2. Sí, todavía tenemos aquí, pues esta ola va a continuar, Ujú. unas 3 semanas, posiblemente, y pues hay que seguirnos cuidando, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está. Luis, te deseamos mucho éxito en este nuevo proyecto que, repito, encabezas a partir de esta semana. El jueves, ¿dónde te vamos a poder escuchar también para que la gente esté atenta si quieres compartirnos? Perdón. ¿Vas a estar en qué horario en Telemax? Perdón. Sí, hoy de hecho, el lunes a las 8 de la mañana. Ah, bueno, en un ratito más, en un Un ratito más. ratito más andamos por allá. Te deseamos éxito en este debut, en este nuevo proyecto y a todo el equipo y toda la gente de Telemax. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias a Luis Armando Moreno.